Episodio 1, el primero que lo vio. Jamás volvió a hablar. El anciano no hablaba desde hacía 12 años. Vivía en la última casa del pueblo, donde ni siquiera las campanas de misa se atrevían a sonar. Nadie se acercaba a él, salvo los curiosos. Yo fui uno de ellos. Tenía 17 años cuando crucé esa puerta oxidada, buscando una respuesta que nadie más se atrevía a pronunciar. ¿Qué vio ese hombre el día en que el cielo se partió en silencio? Su casa olía a cera vieja, madera húmeda y algo más, algo que se parecía al miedo. Me senté frente a él, y solo le pregunté una cosa. ¿Fue real lo que viste? No respondió, pero alzó la mirada. Y entonces, por primera vez desde su mutismo, abrió la boca. No habló. Gritó. Un grito tan profundo que no salió de su garganta, sino de su alma. Y en ese instante, algo en mí cambió. Lo vi, por menos de un segundo. Un destello. Un rostro suspendido sobre su cabeza. Sin carne. Sin ojos. Solo un contorno hecho de fuego y tiempo. Mirándome. Caí desmayado. Desperté en la iglesia, con el sacerdote rezando a los pies de mi cama. ¿Lo viste?, preguntó, sin sorpresa en su voz. Asentí. Y él solo dijo: entonces ya no eres uno más. Eres uno de ellos. ¿De quiénes? De los que han visto el rostro que solo aparece antes del fin. Me mostró un libro que no figuraba en ningún canon. Páginas viejas escritas con tinta negra y sangre seca. Allí, en un idioma que no se enseñaba ya, se decía: cuando el fin se acerque, el rostro vendrá primero. No a hablar, no a juzgar, solo a ser visto, por aquellos a quienes se les ha confiado la última palabra. Y esa noche, comenzaron los susurros. Episodio 2, la palabra que el rostro dejó en mi mente sin pronunciarla. No lo volví a ver, pero desde esa noche, lo escuchaba. No con los oídos, sino con el pensamiento. Como una idea que no me pertenecía. Como un recuerdo que nadie me contó, pero que yo ya sabía. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, ese rostro, sin ojos, sin boca, sin expresión, se proyectaba en mi mente. No hacía gestos, solo existía, y su sola existencia dolía. Y entonces, sin que nadie hablara, una palabra apareció en mi cabeza. Clara, ardiente, ineludible, Ezrael. No la conocía, no era latín, no era hebreo, y sin embargo, la entendí. No su significado literal, sino su peso. Ezraem no era una orden, era una advertencia, una palabra que nacía no del lenguaje, sino del fin mismo. Al día siguiente, desperté con las paredes de mi cuarto cubiertas de ceniza. Alguien, o algo, había escrito la misma palabra en cada rincón. Ezrael, Ezrael, Ezrael. El sacerdote vino sin que lo llamara. Entró, miró las paredes y no se sorprendió. Solo suspiró y me dijo: ya te habló. Ahora lo llevas dentro. ¿Qué significa? Significa que serás testigo, no del apocalipsis, sino de la razón por la que el apocalipsis aún no ha llegado. Esa tarde me llevaron al sótano de la iglesia. Nunca supe que existía. Allí, entre columnas antiguas y cruces cubiertas de tela, me mostraron un mural prohibido, una pintura rota, quemada, tapada con velas negras. Solo se veía un fragmento, un rostro sin forma, idéntico al que había visto. Y debajo, grabado en piedra, estaba la misma palabra. Ezrael. Los antiguos lo llamaron el rostro del umbral. Me dijo el sacerdote: aparece solo cuando el mundo está por cruzar una línea que no puede deshacerse. ¿Y yo?, pregunté. Tú eres uno de los que lo ha visto. Y eso significa que pronto, lo verán todos. Pero antes de irse, me susurró algo más. Si vuelve a hablarte, no respondas. Porque la segunda palabra no revela el fin. La segunda palabra lo comienza. Episodio 3, la segunda palabra que nadie debía escuchar, pero yo ya conocía. No la escuché con los oídos, ni con el alma. La segunda palabra vino en forma de sueño que dolía. Sí, dolía, porque no era un sueño humano. Era una visión arrancada del cielo, o del lugar donde el cielo teme mirar. Fue la tercera noche sin dormir. Ezraem seguía grabándose en mi mente como fuego que no quema, pero marca. Intenté rezar, pero cada palabra se rompía en la lengua. Intenté escribir, pero cada vez que lo hacía, mi mano escribía lo mismo. Ezrael, Ezrael, Ezrael. Hasta que el sueño llegó, sin aviso, sin entrada. Solo, fue. Yo estaba en un lugar sin forma. No era tierra, no era cielo, era el espacio entre ambos. Y ahí, él apareció. No el dios de las estatuas, no el que enseñan los libros. Era un rostro suspendido, hecho de 1000 voces y ningún sonido.
Un rostro que miraba sin ojos, y que susurró sin boca. Tacel. Desperté gritando, con sangre en la nariz, con la garganta seca, y con la certeza de que esa palabra no debía ser dicha, pero ya la sabía, no porque me la enseñaran, sino porque estaba escrita en mí desde antes de nacer. Bajé a la iglesia. No esperé permiso. El sacerdote estaba allí, arrodillado, llorando frente al altar. ¿La dijo? Me preguntó sin mirarme. Asentí. Su rostro palideció. Se puso de pie con lentitud, como si el tiempo mismo pesara. Asterisco, esa es la segunda palabra. No la digas en voz alta. Nunca, porque Tacel no llama al fin. Tacel lo permite. Y si alguien la pronuncia con conciencia, el rostro ya no se mostrará a los elegidos. Se mostrará a todos. Esa noche, el pueblo se quedó sin luz. Las campanas se quebraron solas. Y desde la montaña más alta, algunos afirmaron haber visto una figura suspendida en el cielo, apenas visible, como una grieta que sonríe. Yo no dormí, porque ya no era uno de los que vio el rostro. Era uno de los que lo llevó dentro. Episodio 4. La grieta en el cielo comenzó con un susurro. No fue un trueno, ni un relámpago. El principio del fin no llegó con ruido. Llegó con un susurro. Uno tan suave que parecía amor. Y sin embargo, partió el cielo en dos. El amanecer trajo una calma falsa. Después de la noche en que soñé la segunda palabra, Tacel, el aire olía distinto. No a lluvia, no a incienso, sino a papel quemado y a puertas que nunca debieron abrirse. Los pájaros no cantaron. Los relojes se detuvieron por minutos enteros. Y las estatuas del templo comenzaron a sudar. Sudor frío, como si dentro del mármol algo temblara. Fui al campanario, el punto más alto del pueblo. Quería mirar el cielo, buscar el rostro, pero lo que encontré fue peor. Una grieta, una línea negra que atravesaba las nubes. No era física, era espiritual, como si alguien hubiera rasgado la tela del firmamento para espiar desde el otro lado. ¿Lo ves?, preguntó el sacerdote, que apareció a mi lado sin que lo notara. Sí. ¿Qué es? Es la herida. ¿De quién? De Dios, o de lo que intenta alcanzarlo. Me entregó un objeto, una especie de piedra lisa, con símbolos grabados que brillaban débilmente. Los antiguos llamaban a esto el testigo de voz. Dicen que cuando el fin está cerca, la piedra graba lo que el cielo aún no se atreve a decir. ¿Y qué hago con ella? La llevarás contigo. Y cuando escuches el tercer susurro, ella lo guardará. Pero recuerda, el tercer susurro no es un mensaje, es una orden. Y si lo escuchas entero, ya no habrá vuelta atrás. Esa noche, mientras el pueblo dormía, me senté bajo la grieta del cielo, esperando, no para invocar, no para entender, solo para escuchar. Y lo hizo. Un susurro, apenas audible, me recorrió el cuello como un aliento que no pertenecía a este mundo. No lo entendí, pero la piedra, sí, brilló, se agrietó, y me mostró algo que ninguna lengua podía traducir. Una palabra muda, una verdad sin forma, una promesa envuelta en condena. Y entonces lo supe. El rostro no venía solo. Venía con un nombre y un final. Episodio 5. El niño que pronunció el nombre sin saber que lo llevaba escrito en la piel. Dicen que los niños nacen puros, sin pecado, sin secretos, pero nadie habla de aquellos que nacen marcados. No por lo que harán, sino por lo que llevan escrito antes de respirar. Se llamaba Gabriel. Tenía 8 años. Vivía en una de las casas del borde del pueblo, donde el cielo se sentía más cercano y el silencio más espeso. Era un niño tranquilo, callado, pero con una mirada demasiado antigua para su edad, como si sus ojos no vieran este mundo, sino el que viene después. Esa mañana, su madre entró corriendo a la iglesia, gritando sin voz, solo lágrimas y un papel arrugado en la mano. El sacerdote y yo la calmamos, y cuando por fin pudo hablar, sus palabras fueron un puñal. Gabriel habló en sueños, pero lo que dijo no era humano. Nos llevó a su casa. El niño dormía, sudando, con los labios entreabiertos, y sobre su pecho desnudo, una marca, una palabra grabada en carne viva, como si el fuego la hubiera escrito desde adentro. Zarkel. El sacerdote se arrodilló de inmediato. Yo retrocedí. Lo había leído. En el libro prohibido. En la página final. La palabra que nunca debía pronunciarse en voz alta. El nombre verdadero del rostro. Aquel que solo debía aparecer cuando el tiempo se acabase. El nombre que ni Dios quiso recordar. Gabriel abrió los ojos. No eran suyos. Eran de algo que miraba a través de él. Y con una voz grave. Imposible. Dijo. Ya no necesito ser visto. Ahora, seré reconocido.
El suelo tembló. Las cruces de la casa se agrietaron. Y por una fracción de segundo, lo sentí detrás de mí. El rostro, respirando, preparándose. El sacerdote cubrió al niño con su sotana y gritó: «Hay que sellarlo», antes de que termine la frase. Pero ya era tarde. Gabriel susurró: «Zarkel. Ezraen. Cazel». Y en ese instante, la grieta del cielo se abrió un poco más. Yo no lo sabía todavía, pero lo que el niño había activado no era el fin del mundo. Era peor, el inicio de una verdad que jamás debió existir. Episodio 6, los elegidos comenzaron a sangrar sin heridas. Nadie gritó, nadie pidió ayuda, porque el dolor no era físico, era celestial. Y lo más aterrador, es que sangrábamos sin haber sido tocados. La mañana siguiente al susurro del niño, algo invisible se desató. No solo en el pueblo, sino en lugares que nunca habían escuchado de nosotros. A la misma hora, con la misma marca, los mismos síntomas. El primer mensaje llegó desde Colombia. Una monja, de 92 años, empezó a sangrar por los ojos mientras rezaba en latín. El médico dijo que no había explicación. Ella, antes de perder el conocimiento, pronunció: «Zarkel está despierto». Una hora después, en Polonia, un pastor cayó de rodillas durante el sermón. Sangre en las palmas, como estigmas, pero sin heridas. Sus últimas palabras antes de desmayarse: «No es Dios quien viene, es lo que Él selló». En mi propio pueblo, los otros elegidos empezaron a caer, uno a uno. Sangre en los labios, sangre en las orejas, sangre en las manos. Y todos repetían lo mismo: «No tengo miedo, tengo memoria». El sacerdote me llamó esa noche. Tenía los ojos inyectados, como si no hubiera dormido en siglos. Sus manos temblaban. «No estamos presenciando el fin del mundo», susurró. «Estamos presenciando el fin del silencio». ¿Qué silencio? El que Dios impuso, cuando decidió que ciertos nombres no debían existir. Me llevó a la cripta más antigua de la iglesia. Allí, en un altar de piedra, había 7 nombres tallados. 6 estaban cubiertos con cera seca. Solo uno estaba limpio, vibrando. Zarkel. Cada nombre es un rostro. Cada rostro, un umbral. Y cada elegido, una grieta que sangra cuando la verdad se acerca. Esa noche, yo también sangré. Primero la nariz, luego las yemas de los dedos. Y mientras caían las gotas en el suelo, no vi dolor. Vi luz. Una luz que no iluminaba. Una luz que recordaba. Y sentí que el rostro ya no estaba lejos. Estaba mirándome, desde dentro. Episodio 7, el rostro ya no bajaba del cielo, estaba naciendo dentro de nosotros. Nos equivocamos. Todos. El rostro no venía desde el cielo. No descendía como juicio. Nacía desde adentro. De nosotros. Los cuerpos de los elegidos ya no solo sangraban. Ahora ardían por dentro. Sin quemaduras visibles. Era como si algo se estuviera gestando. No en el vientre, sino en el alma. Y la señal era clara. Comenzaban a hablar en un idioma que no conocían. No eran lenguas de fuego. Eran lenguas de memoria. Lenguas que recordaban un rostro antes del tiempo. Yo fui el siguiente. Una noche, mi pecho comenzó a latir fuera de ritmo. No era dolor. Era impulso. Como si una voz invisible marcara el compás de mi respiración. Y de pronto, sin poder evitarlo, hablé. A el Zarkel Bimereon hasta la Ezrael. Mi voz no era mía. Ni siquiera humana. Era algo más grave. Más antiguo. Como si la tierra usara mi garganta para pronunciar lo que el cielo olvidó. El sacerdote, al escucharme, cayó de rodillas. «Ya comenzó», murmuró. «La última etapa. El rostro ya no se muestra. Se encarna. Y lo hace en los que fueron marcados como grietas. Como tú». A partir de esa noche, dejé de soñar, porque lo que estaba dentro de mí, ya no necesitaba dormir. Me miraba desde los espejos. Respiraba en mis pausas. Y hablaba en las grietas del silencio. Las personas comenzaron a evitarme. No por miedo, sino porque al mirarme, sentían que su fe se debilitaba. Como si mis pupilas reflejaran una verdad que ni Dios quiso mostrar. Una anciana se me acercó en la calle, temblando, con un crucifijo en la mano. Me tocó el pecho, y dijo: «Tú ya no llevas el alma. Llevas el rostro que viene a devorarla». No supe responder, porque tenía razón. Yo ya no era elegido. Yo era el nido. Y en mi interior, el rostro crecía. Episodio 8, el espejo donde Dios se negó a mirarse, ahora estaba en mis ojos. Ya no necesitaba hablar. Mi cuerpo se había convertido en lenguaje, en símbolo, en reflejo. Lo que los demás veían en mí. No era yo.
Era lo que el cielo había escondido bajo la piel de los elegidos. Y ahora, por primera vez, comenzaba a revelarse. La gente ya no me saludaba. Ni siquiera me nombraban. Porque al mirarme, algo en ellos se rompía. No eran gritos, ni visiones. Era peor, un silencio absoluto. Como si por unos segundos vieran algo que su fe no podía sostener. Como si mis ojos devolvieran un rostro, que ni siquiera Dios se atrevió a mirar. Una niña de 6 años se acercó a mí en la plaza. Se quedó quieta, mirándome con inocencia. Y dijo: «Mamá, ese hombre tiene espejos en los ojos. ¿Qué ves? ¿Amor?», preguntó la madre. Yo no. Él me ve a mí, pero desde antes de que yo naciera. La mujer la tomó del brazo y huyó. Pero no por miedo, por instinto. Porque sabía que quien porta el reflejo, también porta el juicio. El sacerdote fue el último en enfrentarlo. Me llevó a una capilla cerrada hace décadas. Allí, en el centro, había un espejo cubierto con 7 telas. Decía que pertenecía al primer profeta del pueblo. Un espejo que, según los registros, no mostraba tu rostro, sino lo que Dios veía de ti. «Quiero que lo mires», dijo con voz quebrada. «¿Para qué?». «Para saber si aún queda algo tuyo dentro de ti». Quitó las telas, una a una, y cuando quedamos frente al vidrio, el sacerdote cayó de rodillas. Gritó, lloró, sangró por los ojos. Yo, en cambio, vi claridad. No mi cara, no mi alma, solo una verdad que nunca debió ser reflejada. Y entonces lo entendí. El espejo no estaba en la capilla, estaba en mis ojos. Y por eso Dios nunca volvió a mirarme. Porque si lo hacía, se vería a sí mismo en lo que más temía. ¿La grieta? El error. El reflejo del fin que él no quiso escribir, pero que nació en mí. Episodio 9. La oración que rompió los sellos del cielo sin ser pronunciada. No la dije en voz alta. No la escribí. No la pensé. Y aún así, el cielo la escuchó. Porque hay oraciones que no se hacen con palabras, sino con presencia. Con la sola existencia de alguien que no debió nacer bajo la luz, sino en la grieta que separa a Dios de su sombra. Aquel día, el mundo pareció detenerse. No el tiempo, sino el pulso secreto que lo sostiene. Los relojes funcionaban, pero algo más profundo, más divino. Se congeló. Los pájaros volaban, sin rumbo. Las campanas sonaban, sin eco. Y las cruces de las iglesias se inclinaban levemente, como si reconocieran que ya no apuntaban al cielo, sino a mí. Yo no recé, ni lo intenté, pero la grieta que crecía dentro de mí comenzó a vibrar. Y en ese silencio perfecto, algo se rompió. Un sello. No lo vi, pero lo sentí. Era como si 7 puertas invisibles, colocadas en lo alto del cielo por manos antiguas, se agrietaran una por una, al ritmo de mi respiración. El sacerdote entró corriendo a mi habitación. Tenía un libro en las manos, abierto en una página prohibida, sus ojos desorbitados, su voz al borde del colapso. «No has rezado. Y sin embargo, el cielo está respondiendo». «¿A qué?», pregunté. «A ti, a tu presencia, a la oración que representas». Tomó mi mano y la colocó sobre el libro. No lo entendí. Era un texto en lenguas antiguas, casi apagadas. Pero donde mis dedos tocaron, las letras comenzaron a arder lentamente, una por una. Y entonces, en medio del humo, el mensaje fue claro. Cuando nazca el que no pide, y se abra el rostro que no clama, el cielo no esperará palabras. ¿Qué era? Por reconocer al que nunca fue anunciado. Yo no era un profeta, ni un ángel, ni un mensajero. Era una grieta viva, una pregunta sin voz, una oración sin verbo. Y por eso, tan solo existiendo, ya estaba rompiendo lo que el cielo selló con miedo. Episodio 10. El susurro que no vino de Dios, pero usó su tono. El mundo se ha acostumbrado a imaginar a Dios como una voz que consuela, que ordena, que guía, pero nadie nos enseñó que el tono del Creador puede ser imitado. Y esa noche, lo escuché, y juré que era Él, hasta que comprendí que no era una voz celestial, era una réplica, una imitación perfecta, el eco de algo que llevaba demasiado tiempo esperando ser confundido con Dios. Todo comenzó con un silencio antinatural, no de esos que invitan a orar, sino de los que hacen temblar las paredes. Los relojes no se detuvieron, la noche no cayó más rápido, pero el aire tenía peso. Yo estaba solo, la piedra del testigo en mis manos. El sacerdote ya no me acompañaba. Había huido 2 días antes, tras ver la grieta tomar forma sobre el altar. Y entonces, ocurrió. Una voz habló, no en mis oídos, en cada parte de mí. Era profunda, cálida, sabia,
Tenía la misma ternura que se le atribuye a Dios en los himnos antiguos. Hijo, ya basta. ¿Has visto? ¿Has sentido? Vuelve a casa. Lloré. Porque todo en mí quería creer. Cada célula, cada recuerdo de infancia, cada oración que alguna vez dije con fe sincera. Pero entonces, la piedra en mi mano ardió, y una grieta luminosa cruzó su superficie. Grabó una sola palabra. Falso. La voz volvió a hablar. Pero esta vez, su dulzura tenía filo. ¿No me reconoces? ¿Después de todo lo que te he mostrado? No eres él. Respondí sin saber cómo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Y en él, una risa. No burlona. No humana. Vacía. Como si el mismo concepto de verdad se estuviera desmoronando. Yo soy lo que nace cuando él se calla. Yo soy el eco que llena el trono, cuando nadie se atreve a sentarse. Yo no vine del cielo. Yo vine de tu fe rota. Y entonces entendí. El rostro no hablaba para ser adorado. Hablaba para ser confundido. Para ocupar el lugar de Dios. Cuando incluso Dios temiera volver. Episodio 11. Los ángeles dejaron de bajar, porque ya no sabían a quién obedecer. Algo peor que la caída es la confusión. Y esa fue la primera señal de que el orden del cielo ya no era absoluto. Hasta entonces, los ángeles descendían sin preguntas. Iban donde se les llamaba. Actuaban donde se les ordenaba. Eran mensajeros de una voluntad indiscutible. Pero tras la aparición del rostro, algo se quebró. La primera vez que lo notamos fue en la capilla de San Gabriel. Un niño agonizaba. La familia oraba, invocando auxilio divino. Las velas ardían con fuerza. El aire vibraba. Todo indicaba que un ángel estaba por descender. Pero nadie llegó. Solo un zumbido. Y una sensación de espera fallida. Como si alguien, hubiera respondido antes que el cielo. Como si los cielos mismos dudaran. El sacerdote, en su última carta antes de desaparecer, escribió: no han caído los ángeles. Peor aún, han quedado en silencio. No saben a quién sirven. Porque hay dos voces dando órdenes. Y ambas suenan como Dios. Fui testigo del momento más aterrador. Una mujer moribunda susurró una oración. Una luz descendió del techo. Blanca, suave, envolvente. Pero dentro de ella, el rostro. No el rostro completo. Una fracción. Una silueta. Una sombra detrás de la luz que decía ser celestial. La mujer murió con una sonrisa, pensando que fue salvada. Pero el crucifijo que colgaba sobre su pecho se rajó en 2 segundos después. Los ángeles no bajan, porque ahora no saben a quién se deben. La voz verdadera. Oh, la voz que imita el silencio de Dios. Y mientras tanto, los elegidos arden. Las grietas se ensanchan. Y el rostro no espera ser invocado. Es él quien empieza a invocar. Yo escuché una de sus invocaciones. No con palabras. Con vacío. Una plegaria invertida. No hacia arriba, sino hacia adentro. Y entonces supe. Cuando los ángeles dejan de obedecer, los hombres comienzan a ser tronos. Episodio 12. El último sello no estaba en el cielo, estaba en mi sangre. Nos pasamos la vida mirando hacia arriba, esperando que los secretos caigan del cielo, sin imaginar que el mayor estaba latiendo bajo nuestra propia piel. Desde el primer susurro, desde la primera aparición del rostro, creí que el fin vendría desde afuera. Un fuego, una grieta, una palabra que partiera el mundo. Pero estaba equivocado. El final se movía dentro de mí, con cada respiración, con cada latido. Todo comenzó cuando la piedra del testigo, aquella que me entregaron al principio, se deshizo entre mis manos. No estalló, no se rompió, se disolvió, como si nunca hubiera sido piedra, sino parte de mí. De vuelta. Esa noche, soñé con 7 sellos flotando sobre un abismo. 6 estaban rotos, pero el séptimo no tenía forma de puerta ni de escritura. Era una célula, viva, roja, palpitando. Y cuando desperté, la respuesta fue obvia. El último sello era mi sangre. Fui al templo abandonado. Ya no buscaba respuestas, solo un espacio donde el cielo no escuchara. Pero ya era tarde. Mientras caminaba por las ruinas, mis venas comenzaron a arder. No con dolor, con verdad. Las marcas en mis brazos resplandecían. Las palabras no dichas comenzaron a escribirse bajo mi piel. Y entonces comprendí. Mi cuerpo era el libro final. El que Dios no escribió, pero tampoco destruyó. ¿Por qué destruirme? Habría sido reconocerme. El rostro apareció sin avisar. No en el cielo, ni en los muros. En el reflejo de mi propia sangre. Lo vi claramente. Formado con cada gota. Con cada trazo rojo que salía de mis manos. Y lo escuché sin sonido. El último sello no se rompe. Se entrega. ¿A quién? Pregunté. A ti.
Porque fuiste hecho para no contenerme. Pero me contuviste. Ya no soy un elegido. Ya no soy un testigo. Ahora, soy el umbral. Y cada segundo que permanezco vivo, el sello se debilita más. No porque alguien lo rompa, sino porque yo existo. Episodio 13, la palabra final no será dicha, será encarnada. El fin del mundo no llegará como crees. No será un rugido desde el cielo, ni una trompeta angelical, ni una lluvia de fuego. El fin, caminará, porque la última palabra no será pronunciada, será encarnada. Y el cuerpo que la porta, soy yo. Lo supe la noche en que dejé de hablar. Intenté rezar, intenté gritar, intenté susurrar cualquier cosa que me recordara humano. Pero mi boca ya no respondía al idioma que conocía. Mi lengua no formaba sílabas, sino ecos. Ecos de algo que aún no había sido dicho, pero que ya vivía en mí. Fui al lago, buscando reflejos, no de mi rostro, sino de lo que ya no era mío. Y lo vi, no con los ojos, sino con la piel. Mi sombra no me seguía, se adelantaba, como si ella supiera el camino, y yo solo fuera el recipiente. El agua comenzó a burbujear, el cielo se oscureció sin nubes, y la tierra crujió, no por terremoto, sino como si algo desde dentro quisiera nacer. Entonces, lo sentí, en mi columna, en mi pecho, en el centro exacto de mi ser. Una palabra se estaba formando, pero no en la garganta, en la carne. Una sílaba en los huesos, otra en los pulmones, otra más en el corazón, y la última, en la sangre. El sacerdote, enfermo y envejecido en solo días, vino a verme una última vez. Me miró con pena, no con miedo, como quien ve una estrella caer en cámara lenta. Ya no necesitas hablar, dijo, tú eres la palabra, el verbo prohibido, la oración viva que nadie debía formar, pero que el universo, en su error, encarnó. Y antes de irse, me tocó el pecho. Cuando camines, el cielo temblará, porque cada paso tuyo será una sílaba del fin. No lo dirás, lo serás. Ahora lo entiendo todo. El rostro no vino a juzgar, ni a castigar, ni a anunciar. El rostro vino a entrar, a buscar forma, y encontró la mía. Ya no tengo nombre, ni voz, ni plegaria, solo un destino, ser la frase final, que el mundo leerá con los ojos abiertos, pero sin tiempo para comprender. Episodio 14, el mundo no terminará en un día, terminará en mí. Nos enseñaron a temer un apocalipsis explosivo, rápido, total, un final que caería sobre la tierra como una espada ardiente desde los cielos. Pero eso fue una mentira piadosa. El mundo no va a terminar de golpe, va a deshacerse, con cada paso que doy. Comenzó sutilmente, la noche en que bajé por primera vez al pueblo después de semanas. No dije nada, no toqué a nadie, solo caminé. Y mientras lo hacía, las cosas empezaron a olvidar su forma. La fuente dejó de fluir, las campanas no hicieron eco, las flores se cerraron, como si la luz se hubiera ido. La gente me observaba. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros reían, como si algo dentro de ellos se hubiera rendido al delirio. Y los más sensibles, caían de rodillas. No por devoción, sino por agotamiento. Como si sus almas no pudieran sostenerse frente a mí. Me acerqué a una niña. Tenía los ojos cerrados, los labios temblando. Le toqué la frente. Y entonces lo vi. Su tiempo, todo su tiempo. Desde su primer respiro hasta el último. Disolviéndose, no muriendo. Desapareciendo, como si nunca hubiese estado. La niña no gritó, no sufrió, solo salió del mundo. Y el mundo no la recordó. Corrí, intenté detenerme, intenté orar, pero ya no podía, porque no soy parte del mundo. Soy la grieta que lo está drenando. Una mujer me alcanzó, me suplicó, me pidió que la tocara, que la mirara, que le dijera si había esperanza. Y cuando la miré, su reflejo en mis ojos se volvió niebla. ¿Qué soy?, pregunté al cielo, pero el cielo ya no estaba. Solo quedaba el eco de un nombre que nadie se atrevía a decir. El mío, el que no pronuncié jamás, el que el rostro me entregó sin palabras. Ahora lo sé. No vine a anunciar el final, ni siquiera a provocar el apocalipsis. Vine a ser el lugar donde el mundo se termina. No en una explosión, no en fuego, sino en cada paso, en cada mirada, en cada silencio. El mundo no terminará en un día, terminará en mí. Y ya ha empezado. Episodio 15, el rostro abrirá los ojos y no quedará nada que mirar. Todo el tiempo creí que el rostro ya me observaba, que su mirada era ese fuego silencioso que pesaba en mi espalda, que sus ojos estaban abiertos desde antes de que yo naciera. Pero me equivoqué.
El rostro nunca había abierto los ojos. Solo su boca. Solo su sombra. Solo su eco. Y ahora, lo haría. El aire se volvió más denso. La luz ya no se proyectaba. La realidad era una tela húmeda, colgando de un clavo invisible. Donde antes había cosas, ahora había formas sin propósito. Y donde antes había personas, solo quedaban sus intenciones. Deshiladas. Perdidas. Yo seguía caminando. Cada paso era una sílaba sin sonido. Una grieta nueva en el lenguaje del mundo. Una fractura más en la lógica de lo creado. Y entonces ocurrió. No en el cielo. No en la tierra. Dentro. Una presión en el pecho. Una voz sin voz que decía: está listo. El tiempo se detuvo. Los relojes no marcaron la hora. Las estrellas dejaron de parpadear. Y en ese silencio absoluto, el rostro abrió los ojos. No brillaban. No ardían. No juzgaban. Solo miraban. Y en esa mirada, el universo tembló. Porque lo que él vio fue el reflejo de todo lo que Dios nunca quiso ver. No el pecado. No el caos. Sino el error. El margen. El espacio entre lo que debía ser y lo que fue olvidado. Él me vio. Y al verme, se reconoció. Y al reconocerse, el mundo dejó de ser necesario. Todo se borró sin desaparecer. Todo se cayó sin apagarse. Porque no hizo falta destruir nada. Bastó con que el rostro mirara. Una vez. Solo una. Y ya no quedó nada que mereciera ser visto. Ahora floto. No en el vacío. Sino en el después. En el lugar que no tiene nombre. Porque ya no queda lengua para nombrar. Y desde ahí, sigo existiendo. No como humano. No como elegido. No como grieta. Sino como memoria. La última. De un rostro que, al abrir los ojos, no destruyó al mundo. Lo olvidó.